Bienvenidos un día más a su dosis diaria de chismes, cotilleos y todo lo que acontece en el universo de las celebridades. Aquí en su canal favorito diseccionamos la farándula con lupa y sin tapujos. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que arde, que quema, que nos tiene a todos con el corazón en la boca, Can Yaman. Sí, nuestro galán turco, el hombre que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta, ha soltado una bomba. Una bomba que ha sacudido los cimientos de su propia carrera y que nos deja a todos preguntándonos, ¿qué está pasando? ¿Qué lo ha llevado a este punto? ¿Está bien? Las palabras de Can Yaman han resonado como un trueno en la noche, declarando abiertamente que no quiere ni pensar en el futuro. ¿En serio? El hombre que parecía tener el mundo a sus pies, renunciando a la planificación, a la anticipación, a la esperanza de un mañana brillante. Así es, mis queridos chismosos. Y aquí en este canal, no nos quedamos en la superficie. Vamos a bucear en las profundidades de esta noticia, a analizar cada ángulo, cada matiz, cada posible interpretación. Vamos a desgranar el drama de Can Yaman como si fuera una jugosa granada lista para explotar. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones y especulaciones, permítanme recordarles lo de siempre: si son nuevos por aquí, no se lo piensen más y suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos lo último, lo más fresco y lo más jugoso del mundo del espectáculo. No se arrepentirán, se los prometo. Ahora sí, pónganse cómodos, sírvanse un refresco, preparen sus palomitas, porque esto va a ser un viaje apasionante. Sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama de Can Yaman. Para comprender la magnitud de esta explosión mediática, es fundamental que repasemos la meteórica trayectoria de Can Yaman. Hace apenas unos años, era un actor relativamente desconocido en Turquía, con una carrera prometedora pero sin el brillo estelar que lo caracteriza hoy. Pero entonces llegó Erken Cikus, pájaro soñador, y todo cambió. De la noche a la mañana, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global, un ídolo de masas, un sex symbol que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Su rostro inundó revistas, vallas publicitarias y pantallas de televisión, convirtiéndose en una presencia constante en la vida de sus seguidores. La fama, el éxito, el reconocimiento, todo lo que muchos sueñan con alcanzar. Pero como suele suceder, detrás del brillo y el glamour se esconde una realidad mucho más compleja y a menudo dolorosa. La presión constante, la falta de privacidad, las expectativas desmesuradas, el escrutinio público, todo esto puede ser abrumador, incluso para aquellos que parecen estar preparados para enfrentarlo. Y creo que es crucial que tengamos esto en mente antes de juzgar las declaraciones de Can Yaman. Es fácil criticar desde la distancia, sin conocer las cargas que lleva sobre sus hombros, sin entender el peso de la fama y las responsabilidades que implica. Así que volvamos a la pregunta clave: ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Pues bien, en una reciente entrevista, en un contexto aparentemente relajado y distendido, el actor fue interrogado sobre sus proyectos futuros, sobre sus ambiciones y sus planes a largo plazo. Y su respuesta, como ya sabemos, fue sorprendente, impactante e incluso inquietante. No quiero pensar en el futuro, dijo Can Yaman con una franqueza inusitada. Estoy viviendo el presente al máximo y no quiero preocuparme por lo que pueda pasar mañana. Estas palabras, como era de esperar, desataron una ola de especulaciones y conjeturas. Algunos interpretaron esta declaración como una señal de que Can Yaman está atravesando una profunda crisis personal, una crisis existencial que lo ha llevado a cuestionar sus prioridades y su rumbo en la vida. Otros, más pragmáticos, creen que simplemente está cansado de la presión mediática, de las expectativas del público y de la constante vigilancia a la que está sometido. En esta interpretación, su negativa a pensar en el futuro sería una forma de rebelión, una manera de liberarse de las ataduras y de recuperar el control sobre su propia vida. Y también hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de marketing, una forma inteligente de generar expectación en torno a sus próximos proyectos y de mantener a sus fans en vilo. En esta visión, la declaración de Can Yaman sería una jugada maestra, una forma de alimentar el misterio y de asegurarse de que todos estén hablando de él. Pero seamos honestos, la respuesta de Can Yaman suena a mucho más que una simple estrategia publicitaria. Hay un tono de cansancio, de agotamiento, incluso de cierta desesperación en sus palabras. Y para entender de dónde viene este sentimiento, es necesario analizar su trayectoria en los últimos años, los desafíos que ha enfrentado y las decisiones que ha tomado.
Después del arrollador éxito de Erkencikus, Can Yaman se convirtió en una de las estrellas más cotizadas de Turquía. Recibió ofertas de todo el mundo, se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, una producción ambiciosa que buscaba consolidar su estatus como estrella internacional. Además, se convirtió en la imagen de importantes marcas internacionales, firmando contratos millonarios con empresas de renombre. Su rostro aparecía en anuncios de perfumes, ropa, relojes y todo tipo de productos, consolidando su imagen como un icono de estilo y elegancia. Pero todo este ritmo frenético, esta avalancha de trabajo y compromisos, también tuvo su costo. Los rumores de problemas en el set de Viola come il mare comenzaron a circular, hablando de tensiones entre el actor y algunos miembros del equipo. También fue criticado por su comportamiento en algunas entrevistas, donde algunos lo acusaron de ser arrogante y egocéntrico. Y por si fuera poco, su relación con la periodista italiana Diletta Leotta terminó de manera abrupta y rodeada de polémica, con acusaciones de infidelidad y de intereses ocultos. Todo esto, obviamente, tuvo un impacto en su imagen pública y seguramente, también en su estado de ánimo. La presión de mantener una imagen impecable, la necesidad de cumplir con las expectativas del público y la dificultad de lidiar con los constantes rumores y críticas pueden ser devastadoras para cualquiera. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy perfeccionista y exigente consigo mismo. Siempre ha querido dar lo mejor de sí en cada proyecto, superando sus propios límites y demostrando su talento. Y esa autoexigencia, aunque admirable, también puede generar mucha presión y estrés. A eso le sumamos las altas expectativas que tiene el público sobre él, la constante vigilancia de los medios y la necesidad de mantener una presencia activa y atractiva en las redes sociales. Todo esto puede ser realmente asfixiante, una carga demasiado pesada para cualquier persona. Pero no todo es negativo. También es importante destacar que Can Yaman ha demostrado ser una persona muy resiliente y con una gran capacidad de recuperación. A pesar de los altibajos, de los momentos difíciles y de las críticas, siempre ha sabido levantarse y seguir adelante, demostrando su fortaleza y su determinación. De hecho, en los últimos meses, Can Yaman ha estado involucrado en varios proyectos solidarios, demostrando su compromiso social y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Ha creado una fundación para ayudar a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, brindándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades de desarrollo. También ha participado activamente en campañas de concienciación sobre diferentes temas sociales, como la lucha contra el acoso escolar, la promoción de la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Esto demuestra que a pesar de la fama y el éxito, Can Yaman sigue siendo una persona comprometida con los demás y que quiere utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? Pues sinceramente creo que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera él mismo. Pero lo que sí podemos esperar es que siga sorprendiéndonos con su talento, su carisma y su compromiso social. Y también podemos esperar que aprenda a gestionar mejor la presión, a encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal y a priorizar su bienestar por encima de todo lo demás. Porque al final, Can Yaman es un ser humano como todos nosotros, con sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Y creo que lo que necesita ahora es un poco de comprensión, de apoyo y de respeto. En lugar de juzgarlo por sus declaraciones, deberíamos tratar de entenderlo y de empatizar con él, reconociendo que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos sentirnos abrumados y desorientados. Y hablando de esto, creo que es importante que todos reflexionemos sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional. En un mundo tan exigente y competitivo como el que vivimos, es fácil sentirse abrumado y presionado, y es fundamental que aprendamos a reconocer nuestras limitaciones, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a priorizar nuestro bienestar por encima de todo lo demás. Porque al final, de nada sirve tener fama, éxito y dinero si no somos felices y estamos en paz con nosotros mismos. Y creo que este es un mensaje muy importante que podemos extraer de la situación de Can Yaman. Su honestidad y su vulnerabilidad nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a cuestionar nuestras prioridades. Así que, en resumen, Can Yaman ha explotado y ha dicho que no quiere pensar en el futuro. Sus declaraciones han generado todo tipo de especulaciones, pero creo que reflejan el cansancio y la presión que ha sentido en los últimos años. Es importante que lo entendamos, que lo apoyemos y que aprendamos de su experiencia para cuidar nuestra propia salud mental y emocional.
Ahora quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Y me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman está pasando por una crisis? ¿O simplemente está cansado de la presión mediática? ¿Qué le aconsejarían ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y recuerden, lo más importante es que se cuiden, que sean felices y que vivan el presente al máximo. Hasta la próxima. Y no olviden, aquí estaremos siempre para traerles lo mejor del mundo del espectáculo.